en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Así comienza la famosa novela de Don Quijote de la Mancha, la historia de un hombre que se pasaba el día leyendo libros de aventuras y quiso imitar a sus protagonistas convirtiéndose en caballero. Se cambió el nombre por el de Don Quijote de la Mancha. Encontró en el desván una armadura y un casco viejo y abollados y buscó en las cuadras un viejo y esquelético caballo al que puso por nombre Rocinante. Finalmente, como todo caballero andante, debe llevar al lado un escudero. Convenció a un campesino de su pueblo, rechoncho de cuerpo y un poco cortito de mollera, para que la acompañase en sus andanzas y hechos ya todos los preparativos, se dispuso a recorrer los caminos del mundo en busca de aventura y fama, y también para luchar por la justicia y contra la maldad. Así Don Quijote, a lomos de Rocinante y Sancho Panza, montado en un burro de nombre Rocío, salieron del pueblo muy de mañana y se perdieron por las anchas llanuras de la Mancha. Y quieren saber en quién iba pensando Don Quijote, en Dulcinea del Toboso, la dama de su sueño, porque un caballero sin amores es como un árbol sin hojas y frutos. A ella le ofrecería siempre todas sus hazañas y conquistas. Caminando Don Quijote y su escudero Sancho Panza por los campos, cuando vieron a lo lejos unos molinos que virando sus aspas, Don Quijote en una de sus fantasías se pensó que eran gigantes. ¿Ves aquellos
descomunales, gigantes. Amigo Sancho, pues con todos ellos entraré en combate y los derrotaré. No son gigantes, mi señor, gritó Sancho, llevándose las manos a la cabeza. Son solo molinos de viento. Estrelló Don Quijote su lanza contra el primer y gigantesco molino, y el choque fue brutal. Las aspas en movimiento derribaron por tierra a caballo y caballero. Sancho corrió en seguida a socorrerle. La culpa la tiene el mago Tristón, decía Don Quijote. Él ha convertido los gigantes en molinos para quitarme la gloria de su derrota, pero el poder de mi lanza es mayor que el de sus malas artes y hechizos.